Bienvenidos a su canal Tradidi Wod Edachepi. He transmitido lo que he recibido. Era el lema del venerable Monseñor Marcel Lefebvre, fundador de la Fraternidad Sacerdotal de San Pío X. Monseñor Lefebvre, estimado oyente, siempre estuvo en contra del modernismo que se infiltró en el Concilio Vaticano II, ya que era un peligro muy grande para la fe católica. Este fue el lema que nuestro venerable Monseñor mantuvo hasta el último instante de su vida, defendiendo la sana doctrina católica y sobre todo la enseñanza bimilenaria del magisterio de nuestra Santa Iglesia Católica. Es por esta razón que vamos a tener una serie de varios videos, enseñanzas, estudiando documentos pontificios, encíclicas de los santos padres, porque un católico instruido jamás será confundido. Conoceremos la manera como los antiguos pontífices defendían la fe católica, el depósito de la fe. Comenzamos. Pater noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimiti nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos a malo. Amén. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amén. Sancte Micael Arcángele, defendenos intra contra nequitiam en insidias diaboli, esto presidio. Imperet illi Deus, supplices deprecam, tuque princeps militia celestis, Satanam aliosque spiritus malignos, qui ad perditionem animarum pervagantur in mundo. Divina virtute in infernum detruit. Amén. Cor Jesus sacratitium, miserere nobis. Cor Jesus sacratitium, miserere nobis. Cor Jesus sacratitium, miserere nobis. Estimado oyente, el gran dolor en la vida del venerable Monseñor Marcel Lefebvre fue ver a la Iglesia Católica invadida por todos los errores del Concilio Vaticano II, al que muchas veces llamaba su Tercera Guerra Mundial, ya que sus puestos principales, ocupados por los enemigos, y que los papas conciliares y posconciliares se apartaban de las enseñanzas de sus predecesores. Fue también para él una gran tristeza ver en ruinas el sacerdocio católico, cómo se difundía la libertad religiosa y cómo los estados católicos se iban secularizando en nombre de esta misma libertad proclamada por el concilio. Pero él no cedió, al contrario, su curso sobre las actas del magisterio es una ilustración única de su declaración del 21 de noviembre de 1974, que empieza de esta manera la declaración de Monseñor Lefebvre. Nos adherimos con todo nuestro corazón y con toda nuestra alma a la Roma católica, guardiana de la fe católica y de las tradiciones necesarias para mantenerla, a la Roma eterna, maestra de sabiduría y verdad. Nos negamos y siempre nos hemos negado a seguir a la Roma de tendencia neomodernista y neoprotestante, que se ha manifestado claramente en el Concilio Vaticano II y después del concilio en todas las reformas que provienen de él. Una importante pregunta:
para que este curso consagrado al magisterio de la Iglesia y especialmente al magisterio de los sumos pontífices de estos 3 últimos siglos, porque todos los papas que se sucedieron durante estos 3 siglos hasta el Papa Pío XII, inclusive, no cesaron de proclamar la verdad y condenar los errores modernos que envenenan las almas y las sociedades. Estas son palabras del Papa Pío IX al principio de su encíclica Quanta Cura, que contiene el sílabus, es decir, el catálogo de los errores modernos. La voz de los papas viene muy oportunamente a recordarnos los principios que tienen que dirigir nuestra vida y actividad para adquirir la vida eterna. Y esta misma voz denuncia una gran perspicacia de los obstáculos levantados en nuestro camino por el demonio y los enemigos de nuestro Señor Jesucristo y de su reino. La finalidad de este curso es no solo hacer un estudio lógico de los errores, sino más bien recorrer las encíclicas mismas, sobre todo aquellas en las que los papas quisieron hacer un estudio profundo de las verdades atacadas por estos errores o un análisis detalladamente de los mismos. No podemos sino admirar el celo de estos atentos guardianes del depósito de la fe, estimado hermano católico. Nuestra admiración crece al ver cómo de pronto se abandonó este combate doctrinal insensante para hacer un pacto con todos los propagadores de esos errores y sus herederos, con un falso ecumenismo que es una traición a la verdad. Una pregunta más para usted, estimado oyente. ¿Para qué estudiar los documentos del magisterio de la Iglesia? Sencillamente para conocer la situación actual de la Iglesia. Nos damos cuenta que desde hace casi 3 siglos, los papas han condenado siempre los mismos errores, a los que llamaban errores modernos. Desde hace tiempo, los papas han procurado designar y denunciar el error, pues su función es proclamar la verdad de Cristo, como dice el Papa Pío IX en el primer párrafo de su encíclica Quanta Cura, del 8 de diciembre de 1874. Y cito lo siguiente, estimado oyente, en esta encíclica del Papa Pío IX de su documento Quanta Cura, que cito lo siguiente. Con cuánto cuidado y pastoral vigilancia cumplieron en todo tiempo los romanos pontífices, nuestros predecesores. La misión a ellos confiada por el mismo Cristo nuestro Señor en la persona de San Pedro, príncipe de los apóstoles, con el encargo de apacentar las ovejas y corderos, ya nutriendo a toda la grey del Señor con las enseñanzas de la fe, ya imbuyéndola con sanas doctrinas y apartándola de los pastos envenenados. De todos, pero muy especialmente de vosotros, venerables hermanos, es perfectamente conocido y sabido, porque, en verdad, nuestros predecesores, defensores y vindicadores de la sacrosanta religión católica, de la verdad y de la justicia, llenos de solicitud por el bien
de las almas en modo extraordinario, nada cuidaron tanto como descubrir y condenar con sus cartas y constituciones llenas de sabiduría todas las herejías y errores que, contrarios a nuestra fe divina, a la doctrina de la Iglesia Católica, a la honestidad de las costumbres y a la eterna salvación de los hombres, levantaron con frecuencia graves tormentas y trajeron lamentables ruinas, así sobre la Iglesia como sobre la misma sociedad civil. Por eso, nuestros predecesores, con apostólica fortaleza, resistieron sin cesar a las inicuas maquinaciones de los malvados que, lanzando como las olas del fiero mar la espuma de sus conclusiones y prometiendo libertad, cuando en realidad eran esclavos del mal, eran lobos. Trataron con sus engañosas opiniones y con sus escritos perniciosos de destruir los fundamentos del orden religioso y del orden social, de quitar de en medio toda virtud y justicia, de pervertir todas las almas, de separar a los incautos y sobre todo a la inexperta juventud de la recta norma de las sanas costumbres, corrompiéndola miserablemente para enredarla en los lazos del error y, por último, arrancarla del seno de la Iglesia Católica. Para poder juzgar los acontecimientos tan graves que vivimos hoy, es indispensable conocer lo que los papas han enseñado y condenado. Primero veamos la sociedad sin Dios. Estamos sumergidos en un ambiente que ya no es católico. Los que tienen la gracia de haber nacido en una familia cristiana tienen que darle gracias a Dios, pues yo diría que gracias a ella han conocido un pequeño oasis de lo que la Iglesia desea y pide a los padres cristianos. Fuera de ella, en la escuela, los colegios, universidad, los jóvenes frecuentan personas que no creen y que ni siquiera tienen una idea de la religión católica. La sociedad está tan imbuida de los errores modernos que ya parece algo normal. No es fácil desprenderse de algunos prejuicios. Un ejemplo es el indiferentismo religioso que los papas han condenado en el pasado. Ahora es una idea difundida incluso en los medios católicos, entre nosotros los católicos, porque pensamos y decimos y escuchamos. Todas las religiones son iguales y válidas. ¿Usted lo ha escuchado? Y el hombre tiene libertad para escoger su religión y practicar la que quiera. No se puede imponer a nadie una religión. Sin embargo, los hombres no tienen libertad ni son libres en esto, porque Dios mismo ha fundado una religión. ¿Acaso le pueden decir los hombres, tu religión no me interesa, yo prefiero otra, la de Mahoma, la de Buda, la de Lutero? Eso no puede ser. Nuestro Señor Jesucristo ha fundado la religión católica y le ha dado el santo sacrificio de la misa
los sacramentos, una jerarquía y un sacerdocio. Tenemos la libertad de decirle, no necesito nada de eso y prefiero buscar mi religión en otra parte. Sin embargo, hoy el indiferentismo ha pasado a las constituciones de los estados. Después del concilio, la Santa Sede invitó a los que aún eran católicos o en los que la religión católica era reconocida oficialmente, a que acabaran con esa postura. Hasta tal punto llega el espíritu del liberalismo religioso que vivimos en un ambiente en el que reina el error. Tenemos que volver a empaparnos de la fe católica y para estudiar las encíclicas. ¿Qué piensan los papas sobre los grandes principios? ¿Cómo han visto y juzgado el mundo en su época? Nos damos cuenta de que lo que ellos han condenado son los mismos errores y deficiencias que vemos hoy. De modo que nos podemos apoyar en sus declaraciones oficiales para combatir los errores de nuestra época y explicar cómo destruyen el plan de Dios respecto a la sociedad. Estimado oyente, hay muchas encíclicas sobre estos temas. Hoy son desconocidas y no se habla de ellas. Sin embargo, estos documentos son luminosos para el alma y explican cómo se han podido difundir a través del mundo esos errores y cómo han llegado a transformar la sociedad. Pues los sones, junten la palabra por favor, han llegado a transformarlo todo, no solo con la revolución armada, sino con una revolución total de ideas. Infundiendo ideas falsas, han cambiado la sociedad y ahora, en cierta medida, están cambiando a la iglesia. Toda una serie de documentos de los cuales veremos documentos del Papa Clemente VII del año 1738, de los papas Pío VII, Benedicto XIV, León XII, Pío IX y el Papa León XIII, han estudiado de una manera muy pertinente y profunda, sobre todo el origen que aqueja a este mundo. El Papa Pío IX escribió incluso un sílabus, es decir, un catálogo de verdades que hay que abrazar. San Pío X hizo otro tanto en su decreto Lamentabili. ¿Cómo podríamos, pues, aceptar estas verdades enseñadas por 7 u 8 papas y al mismo tiempo aceptar una enseñanza impartida por el Concilio Vaticano II que contradice lo que han afirmado estos papas anteriores de modo tan explícito, que han contradecido a sus predecesores? Durante 2 siglos, los papas no han enseñado ni han dejado que se enseñen errores. Eso no debiera suceder. Puede ocurrir que lo hagan momentáneamente o que ellos mismos los abracen, como por desgracia el Papa Paulo VI o ahora en aquel tiempo el Papa Juan Pablo II. Eso sí puede ser, pero en ese caso estamos obligados a resistir, apoyados en el magisterio constante de la Iglesia desde hace siglos. La primera encíclica de San Pío X se titula Es Supremi Apostolatus. Su fecha es el 4 de octubre de 1903.
El Papa había sido coronado el 4 de agosto, así que tan solo 2 meses después de haberse convertido en Papa, publicó esta encíclica, relativamente corta y sencilla en su estructura. Tras el prólogo, expone el programa que pretende realizar durante su pontificado. Y el Papa empieza con algunas consideraciones sobre su elección. De hecho, él nunca había pensado, ni siquiera imaginado, que sería elegido por el cónclave. Incluso había prometido a sus fieles de Venecia que volvería, pero no fue así. Y comienza su encíclica de esta manera. Al dirigirnos por primera vez a vosotros desde la cátedra apostólica a la que hemos sido elevados por el inescrutable designio de Dios, no es necesario recordar con cuántas lágrimas y oraciones hemos intentado rechazar esta enorme carga del pontificado. Estimado oyente, hace suyas las palabras de San Anselmo cuando fue elevado al episcopado. Y cito: porque nos tenemos que recurrir a las mismas muestras de desconsuelo que San Anselmo profirió para exponer con qué ánimo y con qué actitud hemos aceptado la pesadísima carga del oficio de apacentar la grey de Cristo. Efectivamente, dice entonces San Pío X, no nos faltaron múltiples y graves motivos para rehusar el pontificado, dejando aparte otros motivos. Nos llenaba de temor sobre todo la tristísima situación en que se encuentra la humanidad. ¿Quién ignora efectivamente que es la sociedad actual, más que en épocas anteriores, está afligida por un íntimo y gravísimo mal que, agravándose por días, la devora hasta la raíz y la lleva a la muerte? ¿Comprendéis, venerables hermanos, cuál es el mal? El abandono de Dios y la apostasía. El abandono de Dios. Así pues, para San Pío X, la gran enfermedad de su época y de la sociedad era el abandono de Dios y la apostasía. El abandono de Dios hoy lo podemos lamentar más que nunca. Si San Pío X viviese aún hoy, creo que estaría mucho más asustado que en su época, porque entonces había todavía muchos seminarios, sacerdotes, religiosos y religiosas animados por la fe viva, y las iglesias aún estaban llenas. ¿Qué remedio va a proponer el Papa? Instaurarlo todo en Cristo. Nos parecía que recaía en nos el mandato del Señor. Hoy te doy sobre pueblos y reinos poder de destruir y arrancar, de edificar y plantar. Jeremías capítulo 1, versículo 10. Pero conocedor de nuestra propia debilidad, nos espantaba tener que hacer frente a un problema que no admitía ninguna dilación y sí tenía muchas dificultades. Sin embargo, puesto que agradó a la divina voluntad elevar vuestra humildad a este supremo poder, descansamos el espíritu en aquel que nos conforta y poniendo manos a la obra, apoyados en la fuerza de Dios, declaramos que en la gestión de nuestro pontificado tenemos un solo propósito: instaurarlo todo en Cristo. Efesios capítulo 1, versículo 10. Para que efectivamente todo y en todos sea Cristo.
¿Qué va a anunciar el Papa San Pío X? Su misterio. De eso se trata precisamente, instaurarlo todo en Cristo. Yo diría hacer de Cristo la síntesis de toda la humanidad y al mismo tiempo la solución de todos sus problemas. Así pues, no solo instauraré, sino también recapitularé de la palabra griega céfalos, es decir, cabeza. Nuestro Señor Jesucristo es la cabeza, de la cual proviene todo. Es el gran misterio anunciado por San Pablo a los gentiles. Y San Pío X lo toma como programa de su pontificado. Y añade, habrá indudablemente, continúa el Papa, quienes, porque miden a Dios con categorías humanas, intentarán escudriñar nuestras intenciones y achacarlas a intereses y afanes de parte. De ahí que si alguno nos pide una frase simbólica que exprese nuestro propósito, siempre le daremos solo esta: instaurar todas las cosas en Cristo. Estimado oyente, está claro. Hay claridad en las ideas y nitidez en las palabras del Papa. Lo contrario de lo que escuchamos hoy en día en los documentos pontificios, que abundan en ambigüedades, equívocos y expresiones de moda. Aquí todo es sencillo. No se puede dudar que piensa el Santo Padre. El laicismo. Después echa una mirada sobre el mundo y cito: ciertamente, al hacernos cargos de una empresa de tal envergadura y al intentar sacarla adelante, nos proporciona, venerables hermanos, una extraordinaria alegría el hecho de tener la certeza de que todos vosotros seréis unos esforzados aliados para llevarla a cabo. Verdaderamente contra su autor se han amotinado las gentes y traman las naciones planos vanos. Parece que de todas partes se eleva la voz de quienes atacan a Dios. Apártate de nosotros. Por eso, en la mayoría se ha extinguido el temor de Dios, el temor al Dios eterno, y no se tiene en cuenta la ley de su poder supremo en las costumbres, ni en público ni en privado. Estimado oyente, aquí el Papa hace notar la introducción del laicismo, de lo que hoy quizás se llamaría de modo más corriente la secularización, es decir, que la religión ya no influye en la vida pública, que únicamente el hombre organiza la sociedad y todas las cosas como si Dios no existiera para nada. Es el laicismo puro. Y el Papa prosigue aún más su lucha con denodado esfuerzo y con todo tipo de maquinaciones para arrancar de raíz incluso el mismo recuerdo y noción de Dios. ¿Qué habría dicho si hubiese vivido en los tiempos de hoy y de las escuelas del ateísmo? La venida del anticristo. Después, algo curioso. El Papa hace alusión al anticristo. Y cito: es indudable que quien considera todo esto tendrá que admitir sin más que esta perversión de las almas es como una muestra, como el prólogo de los males que debemos esperar al fin de los tiempos. O incluso pensará que ya habita en este mundo el hijo de la perdición, de quien habla el apóstol en 2 de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 3.
No cabe duda, estimado oyente, de que San Pío X estaba inspirado al hablar así desde el principio de su pontificado, como si le pareciera que el anticristo ya estaba viviendo en la sociedad de su época. Y el Papa Santo continúa: por el contrario, esta es la señal propia del anticristo según el mismo apóstol. El hombre mismo, con temeridad extrema, ha invadido el campo de Dios, exaltándose por encima de todo aquello que recibe el nombre de Dios. Sabemos que la venida del anticristo será cuando los hombres rechacen a Dios en todas partes. Esta lucha abierta ha empezado ya desde hace mucho tiempo, desde la caída de Satanás y después del pecado original. Pero en el transcurso de la historia de la Iglesia, hemos vivido un tiempo en que Dios ha sido conocido, amado y respetado por la mayoría de las naciones. Y por último, en este video, estaremos viendo el culto del hombre. Con el Renacimiento y el protestantismo aparecieron pensadores que deseaban transformar la sociedad y volverla laica, o más bien atea. Pero mientras había reyes y príncipes católicos, no podían conseguir lo que pretendían. Por eso levantaron la revolución, aniquilando a los reyes y exterminando a los príncipes. Y después de haber destruido el antiguo orden, consiguieron poco a poco establecer una sociedad realmente laica en todas partes, el mayor o menor grado de los diferentes países. Hoy, los legisladores ya no tienen en cuenta los derechos de Dios, ni el decálogo, sino solo los derechos del hombre. ¿Lo ha escuchado? Es algo que ya veía San Pío X. Y cito: hasta tal punto que, aunque no es capaz de borrar dentro de sí la noción de que Dios tiene, tras el rechazo de su majestad, se ha consagrado a sí mismo este mundo visible como si fuera su templo para que todos lo adoren. Y estimado oyente, todo esto ha sido profetizado. Hablando sobre su tiempo, el Papa dirige sus pensamientos hacia el futuro. Siente que van a llegar tiempos terribles en que la persecución contra nuestro Señor y su Iglesia será abierta. ¿Presentía acaso la llegada del comunismo ateo? En todo caso, veía al anticristo en obra. El próximo video estaremos continuando con esta enseñanza y nos encomendamos a la intercesión de la Santísima Virgen María. Ave María, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.